Pues vamos a dar comienzo a la segunda sesión del seminario El Mundo Clásico en en las Ciencias y las Artes, en su sexta edición. Y hoy, para hacer la ponencia de esta tarde, tenemos con nosotros en Murcia a la doctora Otero Moreira, de nombre Brianda, cuya representación, o sea, cuya ponencia va a ser en torno a las imágenes de Ovidio en manuscritos y ediciones de las Metamorfosis. El título de la ponencia, como veréis enseguida, es Retratos imaginados sobre las representaciones de Ovidio en los libros durante la Edad Media y el Renacimiento. Y es para nosotros contar con una investigadora de tal calibre en este seminario, porque a pesar de su juventud, lleva mucho tiempo trabajando en este tema. Y para repasar brevemente su currículum, para aquellos que no la conozcáis, Brianda es graduada en Restauración y Conservación y también en Historia del Arte. Hizo un máster posteriormente en estudios medievales y finalmente se doctoró en 2024 en estos estudios medievales con la tesis Imágenes letradas, los manuscritos de la Metamorfosis de Ovidio en el Trecento italiano, que es parte del tema del que nos va a hablar hoy. Esta tesis fue dirigida por dos profesoras de la Universidad de Santiago de Compostela, la profesora Fátima Díaz Platas y la profesora Débora González Martínez, y en las publicaciones sobre toda su investigación en torno a la imagen de Ovidio y de los manuscritos de la Metamorfosis, se puede destacar la contribución a un volumen colectivo en la revista de impacto Capitales Culturales, que tiene por nombre The Mythological Image in the Illuminated Manuscripts of the Metamorphosis from the Marciana Library, el manuscrito de Venecia, Latinus Z 449D. Además, ha trabajado como investigadora en el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC en Santiago de Compostela en dos proyectos, uno sobre la materialidad del patrimonio cultural y sobre la historia del arte. Y también forma parte durante todo su recorrido de investigador del proyecto Ovidius Pictus, en el que está encuadrada la gran biblioteca digital ovidiana, que es un proyecto en red dedicado a las ediciones ilustradas del poeta Ovidio. Y como hemos venido a escucharla a ellas, le dejo ya la palabra y nos disponemos a escucharte. Voy a compartir la pantalla. Sí. Diría que sí. ¿Se me ve? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias por esta amable y bonita presentación que me da pie para comenzar hoy mi ponencia en un día perfecto para hablar de libros. Prometo que no escogí el tema a propósito, como dijo Pablo, me dedico a manuscritos y a las ediciones desde hace un tiempo, así que me ha caído perfecto. Les agradezco también a ustedes su asistencia hoy aquí para escucharme hablar de un tema que retomo una vez más, pero ampliando un poco el foco y que he titulado quizás de forma un poco rimbombante Retratos imaginados. La ponencia pretende algo que a priori parece bastante sencillo y con quizá poco recorrido, que es explorar la representación del poeta romano Ovidio, tanto en los manuscritos como en las primeras ediciones ilustradas, fundamentalmente de aquellas que tienen los textos del poeta. Como señaló Pablo, he trabajado con manuscritos, pero también formo parte de un proyecto sobre ediciones ilustradas y entonces pensé que este era un buen momento para, aprovechando la imagen de Ovidio y su representación, explorar toda una serie, o reconstruir toda una serie de tramas materiales y cronológicas que en algunas ocasiones quedan un poco desdibujadas para así darnos cuenta desde hasta qué punto las imágenes que acompañan tanto a los textos manuscritos como a los impresos comparten una serie de aspectos. En 1570, el poeta y humanista Ercole Chofano, quien escribe una biografía de Ovidio, pone en circulación también un grabado que proclama ex antiquo lapida sum monae y configura así una imagen para el retrato del poeta en un momento en el que el retrato naturalista, entendido desde un punto de vista moderno y en el sentido estricto como la representación de los rasgos individuales, adquirió presencia pública y se convirtió en una práctica reconocida. Esta práctica, de manera un poco más limitada y por una audiencia particular, tenía en parte sus raíces en los retratos de medallas recuperados de modelos antiguos
que comenzaron a popularizarse en el Trecento y que se extendieron en el Renacimiento. Lo que creo que resulta interesante en este caso es la máxima que acompaña al grabado del poeta ex antiquo lapide, porque supone una muestra de la intencionalidad de la imagen en su consideración de retrato y de recuperación o intento de recuperación de la apariencia real de Ovidio en un momento que ya no permanecía viva en la memoria. Es decir, lo que nos está señalando en parte, o lo que nos está diciendo de alguna manera, es lo que era aceptable o lo que se aceptaba como retrato en la Edad Moderna, incluso relacionando esta práctica con un método arqueológico, al citar la fuente y mencionar la tumba como supuesta prueba de veracidad, de haber sido copiado de un original. Fue, no obstante, el grabador James Martin Weiss quien 2 siglos más tarde estableció la imagen destinada a perdurar en nuestro imaginario actual y que de manera quizás un poco intencionada se parece un tanto a las imágenes que nos han llegado de Augusto, aunque guarda, bueno, tiene la ya reconocida nariz aguileña que caracteriza a Ovidio y que también aparecía en el retrato de Chofano. La explicación que se le otorga o que se le quiso otorgar al nombre de Ovidio ya lo veremos más adelante, pero me parece que Naso creo que presenta pocas dificultades para comprenderlo o relacionarlo con esta nariz prominente de las imágenes. Resulta curioso a este respecto el hecho de que ya durante la tarda antigüedad y en la Edad Media se fueron añadiendo moralizaciones al cognomen Naso procedentes de distintos textos como el Fisonómica, en el que se decía que una larga nariz era indicador de prudencia y sabiduría. Estos 2 ejemplos de Chofano y de Weiss nos sirven para observar de qué manera los libros ilustrados como un objeto funcional, pero también como un objeto con una dimensión estética, demostraron ser una herramienta tremendamente eficaz porque contribuyeron de alguna manera a la recuperación, a la construcción y sobre todo a la difusión y configuración de la supuesta apariencia del poeta romano con rasgos individuales, y especialmente eficaz para este propósito fue la técnica del grabado mediante la reproducción seriada. Me interesa especialmente, y sobre esto ya volveremos más adelante, que la ilustración con la imagen del poeta se sitúe al principio de la edición, en la portada, porque no es ni mucho menos una posición accidental, sino que es una posición o una elección totalmente consciente para introducir, para marcar el texto como propio, y es una forma de escenificar de manera inmediata la paternidad de la obra, y aún más con retratos ya codificados y aceptados por sus potenciales lectores. Por supuesto, no quiero decir que que el situar la imagen del poeta romano en la portada sea una práctica original de las ediciones. Es cierto que el hecho de que sean imágenes seriadas hace en realidad mucho más fácil el relacionar una imagen concreta para una figura, pero ilustrar el comienzo de la obra o la portada con una imagen del autor es un fenómeno de alguna manera transcultural que se puede rastrear casi al inicio del códex, del manuscrito mismo, y que tiene mucho que ver con la idea de presentación y con la idea de la primera página. En realidad es una manera de relacionarnos con el libro, con su contenido o con su autor, que como digo, ha llegado incluso hasta nuestros días, porque si pensamos que nosotros nada más abrir en el libro, la solapa, la información que se nos ofrece es precisamente sobre el autor, y además en la mayoría de las ocasiones también aparece una fotografía suya. Entonces, fijaos dónde estamos y de dónde venimos, ¿no? En siglo V, ya con los primeros manuscritos iluminados, ya teníamos en las primeras páginas las imágenes del autor. Sin embargo, la caracterización realista como práctica artística consagrada, especialmente para estas figuras literarias, se reconoce en periodos o manifestaciones artísticas bastante tardías. Los historiadores, de hecho, han discutido sobre si esta noción de individualización que tenemos nosotros, de alguna manera, puede, o sea, digamos que si la podemos rastrear en los primeros impresos del Renacimiento. Es decir, si existía de alguna manera en la Edad Media lo que nosotros entendemos hoy por retrato.
En el Museo del Louvre, a la entrada del área dedicada a la pintura del norte, hasta donde yo sé o recuerdo, se expone esta preciosa pintura del rey Juan II de Francia, realizada por un pintor anónimo en 1380. Por tanto, estamos hablando de una pintura medieval de los siglos XIV, de con un rostro de perfil y difícil de encuadrar en lo genérico. En lo que la cartela que acompaña a esta, o que acompañaba a esta tabla, la calificaba a la imagen como el primer ejemplo que nos ha llegado desde la antigüedad de un retrato pintado e independiente, y sugería que en la modernidad o en el Renacimiento, que pone al individuo en el centro, recupera el interés por los retratos descuidados en los siglos intermedios, es decir, en la Edad Media. Estas ideas bastante extendidas, de manera quizás un poco simples, han contribuido a asociar casi de forma indisoluble la introducción de los rasgos fisionómicos más precisos con el retrato y a considerar así esta tipología o manifestación como un síntoma visual de una mentalidad posmedieval. Entonces, si hemos tendido a asociar al retrato con la edad moderna casi de una manera bastante prosaica, ¿por qué en el último siglo de la Edad Media o incluso antes se detecta cierta individualización en la representación de las figuras? Pensemos ya no solo en esta imagen, sino, por ejemplo, en todas las figuras que aparecen de los donantes en los retablos a finales de la Edad Media. O entonces también podríamos preguntarnos cuáles son los mecanismos o fórmulas de la imagen en la Edad Media para representar a los individuos. Y cabría preguntarse, ¿hay otras fórmulas además de los retratos realistas o naturalistas? ¿Pueden las imágenes transmitir información específica sobre la identidad de los individuos sin recurrir al parecido físico? Y es más, ¿podríamos entonces hablar de retratos? ¿Y cómo afecta todo esto a figuras o a imágenes para los que no teníamos referentes como, por ejemplo, Ovidio? En el libro Visiones Gloriosas, el historiador del arte Michel Camille afirmaba que en la Edad Media, cuando las personas miran al interior de sí mismas, lo que querían descubrir era lo que llamaban el alma, el ser, y que se buscaba porque permitían a uno el propio parecido con Dios. Seguía su reflexión, por lo que se refiere al mundo exterior, afirmando que era el papel o condición social de una persona lo que definía ante los ojos, lo que la definía ante los ojos de los demás, y que cuando se llamaba a un artista para dibujar a alguien era su persona pública o máscara la que consistía en el objeto del retrato. Michel Camille lo que nos quiere decir es que la apariencia física puede resultar en ocasiones insuficiente para representar a un individuo en la Edad Media y que la semejanza entre la imagen y el propio individuo no tiene que implicar necesariamente identidad. Una creencia bastante compartida por gran parte de los autores cristianos en los primeros siglos, que estuvo bastante asentada y que perduró durante buena parte de la Edad Media. Para entenderlo un poco mejor, tienen en pantalla un ejemplo claro de lo que un autor o un artista en la Edad Media entendía por retrato, por las imágenes producidas a través o mediante el retrato. Se trata de 2 folios o 3 páginas del conocido cuaderno del maestro de obras de Villar Doncourt, de hacia 1200, en el que escribió junto a estas figuras, rostros, estructuras arquitectónicas y animales, aquí comienza el poder de las líneas del retrato. Es evidente que esto tiene poco en común con nuestra concepción actual de retrato, pero los ejemplos implican la representación de gestos característicos, como por ejemplo este de aquí, el donante arrodillado que está en la esquina, y además a pesar de la representación, de algunas representaciones que son bastante genéricas, ya no digamos los animales, que yo creo que más o menos, bueno, todos los podemos reconocer, pero a pesar de que son bastante genéricas, sí que son reconocibles. Por ejemplo, esta de aquí, que es el trono de la sabiduría, que también se repite aquí. Pensemos en lo que hemos visto de manera muy rápida, lo intrincado, el intrincado ejercicio de hacer visible una entidad invisible, de representar de alguna manera lo inefable, el alma y la identidad, o lo que Michel Camille
aducía cuando hablaba de estas cualidades internas que también son importantes para la identidad y que, según Camille, permitían ese parecido o acercamiento a Dios. El orden y la proporción, en ese caso, fueron unas herramientas tremendamente eficaces, porque de alguna manera afianzaban esa armonía del universo creado por Dios. De modo que quizás ahora cobra especial sentido esta frase que aparece aquí abajo, de aquí comienza el poder de las líneas del retrato. Si lo pensamos un poco, si lo llevamos un poco a nuestro terreno, salvando mucho las distancias, y si lo pensamos de manera actual, a veces ante nuestra propia imagen, por muy realista que sea, no nos sentimos en realidad identificados o representados totalmente. Hay a veces mucho más, más allá de la propia imagen nuestra, ¿no? Y en este sentido, puesto que la similitud de la imagen es, o debió ser en última instancia, y sobre todo durante los primeros siglos de la Edad Media, en cierto modo insignificante, en ocasiones acudió a otros signos o fórmulas mucho más eficaces para denotar identidad personal. Un papel central lo ocupó la heráldica, que alcanza un importante grado de sofisticación para informar de la identidad familiar, dinástica y en buena medida de todas estas diferencias sociales que mencionaba Michel Camille. De hecho, algunos autores afirman que la propia heráldica ha funcionado como una especie de autorretrato, como una especie de rostro escogido. Pero sin un principio para definir la identidad individual, la dimensión espiritual o las cualidades internas eran... ¿Habló alguien? Perdón. Eran, pues, si en un principio todas estas cualidades internas eran predominantes, en los últimos siglos de la Edad Media la defensa de una nueva teoría de la visión, parcialmente aristotélica, sobre todo en un grupo de obras filosóficas que circularon en el contexto académico, impulsaron la creación de un nuevo estilo de imágenes visuales más naturalistas. Primero Panofsky y más tarde Michel Camille han insistido en la importancia del progresivo estudio de los detalles. Sin embargo, otro historiador francés, Michel Pastoureau, rechazó estas explicaciones o bases sobre las que sustentar el nacimiento del retrato moderno, porque según él lo que entendemos por realismo no es tanto un avance como una nueva forma de representación, entre otras formas de representaciones simbólicas. Para Pastoureau, los blasones, que eran los hereditarios, si no recuerdo mal, en los últimos siglos de la Edad Media y sobre todo a partir del 1400, dejaron o empezaron a ser también insuficientes. Entonces se impulsó el desarrollo de toda una serie de nuevos modos de representación, como por ejemplo los emblemas, los motos, que son estos, es una frase vinculada a una figura, a una persona, siempre la misma, y elementos paraláldicos, como por ejemplo los yermos que están aquí, que son de un manuscrito del Marqués de Santillana, y también los retratos realistas. En este sentido, podemos hablar, y de manera muy resumida, porque esto es muy complejo, tiene muchas causas y muchas implicaciones, de que en la Edad Media se establecieron toda una serie de ricos sistemas formales que permitían a una imagen transmitir información, tanto de las cualidades visibles como de las cualidades invisibles, de los individuos, y en distintos niveles, priorizando en ocasiones unas cualidades sobre las otras, y empleando un código iconográfico reconocido o determinado para que determinados lectores o audiencias pudieran reconocer esa representación. Precisamente creo que ahí está la clave. Si hiciésemos una panorámica sobre todo de los últimos siglos de la Edad Media, veríamos que el despliegue de cada uno de estos sistemas o de estas fórmulas no implicaba en modo alguno una sustitución de ninguno de ellos. Y siguieron usándose distintos atributos, motos, emblemas, imágenes, imágenes también naturalistas, de manera conjunta y también separada. Pero siempre para transmitir una información de forma pertinente y coherente. Me parecía justo dedicar esos primeros minutos al tema y a las reflexiones sobre la similitud, la identidad y también todo lo que implica la idea misma de retrato, para darnos cuenta de que en la Edad Media la cultura visual fue mucho más flexible de lo que en realidad nosotros muchas veces asumimos, con distintas fórmulas y dimensiones para transmitir información. Y por tanto, a veces si queremos ser
digamos que si queremos ser un poco más precisos, quizás deberíamos utilizar de forma un poco más limitada o en contextos más acotados en los términos como genéricos. Y desde luego hay, o darnos cuenta de que hay muchas más fórmulas para poder representar la identidad. Y ahora es donde sí que quiero llegar, que es a la parte de Ovidio propiamente. Estos mecanismos que hemos visto de forma un poco apurada sirven también en parte para componer la imagen de Ovidio o para situarnos en un marco de creación de esta imagen de Ovidio. Hay dos maneras de representarlo, o mejor, hay dos estrategias para transmitir información específica sobre la identidad del poeta. La primera es mediante una utilización de frases concretas, casi de una forma, y salvando muchísimo las distancias, pero casi de una forma parecida a los motos, a pesar de que los motos son siempre las mismas frases y de alguna manera sustituyen a la imagen de la persona. En este caso no vamos a hablar de sustitución de la imagen de Ovidio, ni es siempre la misma frase, pero sí que es verdad que desde muy temprano las primeras representaciones de Ovidio, a las primeras representaciones se le asocian una serie de, un tema concreto, unas frases con un tema concreto. Una de las primeras representaciones de Ovidio, localizadas por Joseph Trapp y recogidas después por Cristina Martín Puente, se encuentran no en un texto del poeta, sino en una miniatura que procede de un manuscrito de un poema épico fechado en 1196 y que tienen en pantalla aquí. En este folio, el poeta romano aparece junto a Virgilio y Lucano, aquí abajo está Ovidio, y se puede identificar no solo porque tienen los nombres al lado, que indudablemente lo hace muchísimo más fácil, sino porque además tiene una filacteria, en el caso de Ovidio, con unos versos de arte de amar. El otro manuscrito, fechado alrededor de 1200 y de una abadía cisterciense de la Baja Baviera, contiene una veintena de miniaturas con una serie de autores. Aquí Ovidio, que se representa junto a Horacio, aparece barbado con un bonete y una túnica forrada, que lo dota, como vamos a ver más tarde, de autoridad. Pero de nuevo tiene una filacteria que lo describe como autoritas en los temas de amor. Las dos miniaturas son un buen ejemplo del papel decisivo que tiene la filacteria, incluso digamos que las anotaciones que los reconocen como vídeo, porque al lado de otra figura o figuras, si no tuviésemos el apoyo del texto o de la frase que remite a los temas amorosos, no podríamos identificar a los personajes, porque es que además no estamos hablando de manuscritos que sean de esa autoría. En este sentido, y sobre los temas amorosos, pensemos que Ovidio es un autor clásico con una larga poesía amorosa, con sus obras de amores, de artes de amar, las cartas de las heroínas de la antigüedad, las heroidas. El amor fue un tema central de sus poemas, incluso en las Metamorfosis, y en los fastos, el propio poeta reconoce a Venus ser su eterno seguidor. Es por ello por lo que en temas de amor fue una de las fuentes más importantes para autores y compiladores medievales, quienes transmitieron en numerosas ocasiones y de forma fragmentaria frases aisladas que posteriormente inspiraron nuevas obras literarias. E incluso varios trabajos de investigación se han apuntado la posibilidad de que el círculo poético del Loira actuase como puente entre el código amoroso ovidiano y los primeros trovadores. Esto lo recoge de manera sencilla pero bastante exquisita un manuscrito del tesoreto de Brunetto Latini, producido en el 300 italiano y proyectado en pantalla. En esta miniatura aparece una figura sentada en una cátedra con un libro abierto y una anotación encima que dice Ovidio, filósofo que fece libre d'amore. El 300 nos brinda quizás otro ejemplo diferente y excepcional que no está acompañado de ninguna frase, pero que sí parece que resuena un poco en el fondo. Tienen proyectado en pantalla el primer folio de unas metamorfosis, también del Trecento, conservadas en la biblioteca de Dresde, e iluminadas con una serie de bustos o figuras en una orla, y una figura en la letra capital con apariencia académica que se ha identificado como Ovidio. Si nos acercamos a esta miniatura, lo que observamos es que la imagen de Ovidio está velada en los ojos. De igual manera que sucede con la figura, por ejemplo, de Cupido, que en la Edad Media, por la moral cristiana y la literatura alegórica, también aparece velado por esta idea del enamoramiento irracional y pasional. Aunque
todavía queda mucho trabajo por hacer. Me parecía un ejemplo bastante gráfico en mostrarles cómo todos estos temas, digamos que tienen que ver con la temática amorosa, que están alrededor de la figura de Ovidio, de alguna manera acaban proyectándose en la imagen con atributos que de alguna manera le son ajenos a la figura de Ovidio, pero que sirven para poder relacionarlos con este tema o con la temática amorosa. Hasta aquí hemos abordado la primera estrategia para la representación del poeta o para, digamos, la identificación del poeta acompañado de inscripciones y frases, y generalmente en obras no ovidianas. Es muchísimo más amplio, podríamos seguir poniendo ejemplos muy particulares, pero creo que resulta interesante, al menos creo que a mí particularmente me resultaba más interesante poder mostrarles cómo las primeras imágenes que aparecen de Ovidio están siempre acompañadas de algunas inscripciones o frases que nos lo describen, nos dan información y sobre todo lo refuerzan como una gran autoritas en temas del amor. La segunda estrategia se articula mediante una serie de atributos específicos asociados a la figura de manera habitual. Es decir, como objetos que definen a Ovidio y lo identifican, y normalmente en textos propiamente ovidianos. La relación de la figura con estos textos, con sus textos, pero la posición en la posición en la que se inserta su imagen dentro del libro, nos va a dar pistas de por qué está representado de una determinada manera. La imagen más estudiada, por ser quizás la más sorprendente, se encuentra en los manuscritos e incunables de la versión moralizada de las Metamorfosis en lengua vernácula. Está proyectado en pantalla una miniatura del primer manuscrito iluminado del obispo Galisa en verso de las primeras décadas del siglo XIV y actualmente conservado en la Biblioteca Municipal de Dresde. En la iluminación vemos una figura que está situada frente a un grupo que parece estar atendiendo de forma un poco desconcertada, pero en realidad lo que nos interesa de esta miniatura es lo que sostiene la figura principal en la mano y que no es otra cosa que un huevo, el atributo que nos permite identificar a esta figura como Ovidio. El huevo, sujetado por el poeta romano como un personaje más de los episodios narrados, aparece de manera constante en otros manuscritos del Obispo Galisé, en otros textos del Obispo Galisé, un poco más tardío, por ejemplo, el que tenemos a la izquierda, este de aquí, en Copenhague, o en los grabados de los primeros incunables ilustrados en Brujas. Este atributo puede resultar desconcertante, pero en realidad tiene su justificación ya en la tardoantigüedad romana o greco-romana. Momento en el que para explicar el cosmos, la creación y sobre todo los cuatro elementos se recurrió a la analogía con el huevo, porque la yema representaba el fuego, la cáscara la tierra, la membrana al aire y la clara al agua. Aunque esta analogía se transmitió desde Macrobio hasta Pedro Abelardo, Guillermo de Conques o Hildegarda de Bingen, lo cierto es que el Timeo de Platón y especialmente las Metamorfosis de Ovidio dieron un impulso con la atención que le dedican ambas obras al caos. Ahora, por añadidura, pensemos que el texto del Obispo Galisé, una versión moralizada de las Metamorfosis, supone un esfuerzo por conciliar la mitología con la cristianizada Edad Media, siendo precisamente un punto importante en la historia de la creación del cosmos, con la que comienza el texto ovidiano y la narración del Antiguo Testamento sobre el Génesis. Por si este atributo aún no termina de comprenderse o desconcierta para la imagen del poeta, el propio texto del Obispo Galisé, bastante elocuente al respecto, o es bastante elocuente, porque recogiendo toda una tradición exegética previa, menciona a Ovidio como aquel que distingue al huevo. Y a partir de aquí se establece esta etimología del nombre de Ovidio con ovum que habíamos mencionado al principio cuando hablamos del cognomen naso. De modo que fijaos la impronta o el rol que tuvo el primer libro de las Metamorfosis, que hasta relaciona el caos, los cuatro elementos, de manera directa con Ovidio, hasta llegar al punto de, digamos que, crear un nuevo atributo para la figura del poeta.
Si dejamos la moralización de lado, en la transmisión del texto original de las Metamorfosis, aflora en los últimos siglos de la Edad Media, sobre todo a partir del siglo XIV, y de forma más acentuada en el entorno del ámbito universitario, una relación diferente con la imagen. La mayoría de los manuscritos no se iluminan con escenas narrativas o temática mitológica, sino simplemente con una figura académica en la primera letra capital del poema, identificada con el poeta romano retratado como autor. Legitimar el texto, marcarlo mediante las imágenes del autor, de su autor, aunque con figuras que normalmente puedan resultar genéricas, fue ya muy habitual desde época carolingia, alrededor del siglo IX. Pensemos, por ejemplo, en las repetidas imágenes de los evangelistas que nos permiten calificar inmediatamente al personaje representado como el autor de la obra que abre, independientemente de los rasgos fisionómicos. La imagen del autor se trata, de hecho, de una de las más frecuentes en los manuscritos iluminados y precisamente por su larga trayectoria o transmisión ha sufrido ciertas modificaciones o cambios según el significado que se le quisiese otorgar al concepto de literato en la cultura visual del momento. No obstante, existen unas constantes que se mantienen durante la Edad Media e incluso traspasan los distintos periodos históricos. Sabemos que estamos ante una imagen del autor fundamentalmente por tres cuestiones. En primer lugar, porque se sitúa al comienzo de su texto y lo abre, como podemos ver en estos dos folios de las Metamorfosis o incluso en las ediciones que hemos visto al principio y cuando hablamos de que estaban o que estaban insertas en la portada. Es una manera de, digamos, proporcionar autoritas, de legitimar al libro o al texto mediante la propia imagen del autor. La segunda constante en las imágenes del autor es sin ninguna duda el libro, que se convierte en la forma más eficaz para el reconocimiento del autor como responsable intelectual del texto. El libro constituyó desde ya fechas tempranas una constante en estas representaciones en la Edad Media, ya sea de tipo religioso o laica, precisamente porque lo identifica y lo hace reconocible, representando su esencia. Fijaos si el libro es central en este tipo de imágenes, las imágenes del autor, que a menudo el volumen se configura como un objeto real, con detalles evidentes como, por ejemplo, las encuadernaciones en estos detalles de los manuscritos que están en el Escorial o en Viena, o incluso se muestran abiertos con la escritura como los que tenemos aquí. Hemos dicho que la caracterización de la figura del autor ha sufrido modificaciones según la idea más precisa que se tuviera del literato en la cultura del momento. En pantalla tienen ustedes a una representación de Ovidio en unas metamorfosis datadas un siglo antes de lo que hemos estado viendo hasta ahora, una representación, por otra parte, no muy habitual en los códices del poema para este periodo del Duecento. En este caso, el autor, además de estar situado al comienzo de las Metamorfosis y representado con un libro, se caracteriza con una túnica larga y sin mayor distinción. Pero según avanzamos en la Edad Media, la indumentaria se perfila como una cuestión central en las imágenes del autor, por el peso semántico que adquiere para infundir respeto. Y en esta línea sobre la noción de autoridad intelectual, la figura del maestro y su atuendo fue precisamente la más apropiada. La investigadora Giovanna Lazzi, que ha analizado el fenómeno de las imágenes del autor en manuscritos en los últimos siglos de la Edad Media, recoge en sus estudios cómo este tipo iconográfico del autor maestro tiene sus raíces en el mundo universitario y cómo comienza a articularse justo cuando los estatutos universitarios y las leyes suntuarias empiezan a codificar la indumentaria del maestro. Les ilustro la primera de las afirmaciones sobre las raíces de esta tipología en el ámbito universitario con dos ejemplos bastante gráficos que creo que nos ayudan a situarnos y a entender la creación de esta tipología de imagen un poco mejor. El protagonismo, el poder intelectual e incluso el poder político que sin duda debieron ostentar los maestros y los doctores en el particular tejido de las ciudades universitarias queda en buena medida reflejada en sus propias tumbas. Aunque hay ejemplos en otras ciudades, estas tumbas fueron muy abundantes en Bolonia, que fue un polo tremendamente importante en la Edad Media en el mundo universitario.
como por ejemplo estas tumbas de Giovanni di Andrea o los relieves que nos quedan del sepulcro de Giovanni de Lignano. El Museo Cívico Medievale de Bolonia, de hecho, tiene una abundante y extraordinaria colección de relieves sobre maestros. En este punto tiene quizás mayor sentido la reflexión de Michel Camille con la que comenzábamos a hablar sobre el retrato y que decía que era el papel o condición social de una persona lo que la definía ante los ojos de los demás y que cuando se llamaba a un artista para dibujar a alguien era su persona pública lo que interesaba. Los maestros, los doctores, se convirtieron casi en una especie de casta social que mejor simbolizaba el poder intelectual. La otra afirmación de Giovanna di Lazzi estaba en relación directa con la indumentaria del maestro y su codificación visual. Les he traído para esto dos ejemplos de dos manuscritos de las Metamorfosis. El primero, este de aquí, conservado en la Biblioteca Nacional de Austria, en Viena, que como ven representa a Ovidio como maestro con un bonete y con un manto bordado de piel, y este otro manuscrito de la Biblioteca Malacristiana de Cesena, también con un manto y con un tocado bordeado de piel. La indumentaria es bastante similar, con un traje largo, no casualmente parecido al de los clérigos, pero con la particularidad del tocado, conocido como bonete o berrete. Redondo y sin alas en el caso de Viena y con la punta caída a los lados de la cara en el caso de Cesena. En esta codificación de la indumentaria, la piel constituye un elemento sustancial que será bastante recurrente conforme vayamos avanzando en el tiempo. Y es sustancial porque en las leyes suntuarias, sobre todo en Italia, en las que se restringía su uso a la sociedad, se eximía precisamente a los caballeros, a los doctores y a sus mujeres y hijas. Por tanto, el uso de la piel se va a convertir en un elemento distintivo y en un elemento que nos va a permitir identificar a las imágenes de los doctores o los maestros universitarios. Además de hacer hincapié en la indumentaria como una parte central de la imagen del autor, para poder explicar la creación de esta representación a partir de la autoritas académica, la investigadora Giovanna de Lazzi presta especial atención y le otorga un rol primordial precisamente al marco boloñés en el que se desarrolla la universidad. Lazzi afirma que estas figuras académicas que con una indumentaria doctoral se difunden en primer lugar y no por casualidad a través de los manuscritos jurídicos boloñeses. Hay que decir que la razón de que se mencionen de manera frecuente estos manuscritos jurídicos producidos en Bolonia como catalizadores tanto de soluciones formales como de fórmulas iconográficas se debe a que el derecho fue con diferencia la disciplina más importante de esta universidad y que en su entorno crecieron talleres laicos con una enorme producción que algunos estudios incluso califican como producción industrial. Para que vean estas relaciones y el peso tan grande que tuvieron los manuscritos jurídicos, les muestro en pantalla dos manuscritos atribuidos al mismo miniaturista, al miniaturista boloñés Stefano Diazzi. Lo que está proyectado es, por una parte, la imagen que vimos antes de un manuscrito jurídico y el manuscrito de las Metamorfosis de Cesena, que además de la imagen del autor en la primera letra capital, se acompaña con 14 figuras académicas más, una en cada una de las letras capitales que abren los libros en los que se divide orgánicamente el poema. Volveremos sobre estas figuras académicas, pero me parecía oportuno mostrarles e ilustrarles hasta qué punto se comparten estos códigos y fórmulas muy extendidas. Lo que quiero decir con todo esto es que las figuras del autor maestro no son tanto representaciones exclusivas para los manuscritos ovidianos, especialmente para las Metamorfosis, sino que de hecho existe una sobreabundancia de estas representaciones. Les traigo dos imágenes para ilustrar un poco este exceso. Se corresponden con las tragedias de Séneca, que es otro texto también muy iluminado durante el Trecento, y con la Eneida. Lo que me interesa aquí es hacerles ver que la ingente cantidad de ejemplares exigidos, especialmente por las instituciones académicas, sobre todo en el marco del norte italiano, pudo haber contribuido también a que la imagen del autor se articulase con figuras de la propia sociedad urbana extendidas en otros manuscritos de temática distinta, pero relacionados con el panorama universitario.
Todas estas figuras académicas que pueblan estos manuscritos resultan en verdad bastante genéricas y en cierta manera pueden llegar a ser intercambiables. Sin embargo, aunque las intercambiásemos, funcionarían igual visualmente, porque lo que en realidad nos importa es el reconocimiento de la autoría de la obra mediante una figura con autoritas, como es el maestro, y que situada al comienzo del libro o del texto, transmite esa información. Pero parte de esta sobrerepresentación o de esta elección y selección de la imagen del autor en los manuscritos de las Metamorfosis, que es mayor incluso que otros manuscritos muy iluminados en este marco, como las tragedias, puede deberse o pudo además verse fomentada por el evocador poder que emana de la poesía ovidiana, que es a menudo una poesía en primera persona, como se ve al comienzo y al final de las Metamorfosis con este viviré, ¿no? En este sentido, para mostrar esta relación entre el autor y la obra, creo que resulta bastante ilustrativo volver a la miniatura del manuscrito de Cesena. Lo que nos muestra la imagen es la tipificación de la figura del autor que hemos estado comentando con la indumentaria y el libro abierto entre sus manos. Pero si observamos con más detenimiento la figura de Ovidio, se representa con la cabeza ligeramente girada hacia su propio texto, hacia el poema, como si de alguna manera su imagen cobrara vida y nos leyera, nos interpretara o nos explicara su propio texto. Probablemente el miniaturista Stefano Biaggi, sirviéndose de mecanismos iconográficos en otros ejemplos cercanos, como por ejemplo los retratos de los trovadores en Cancioneros, traslada a imagen de una manera bastante sugerente esta autoritas, la paternidad, pero sobre todo ese carácter personalista de Ovidio y de la realidad del yo poético que nos transmiten sus textos, del mismo modo que hacían los propios retratos tipificados de los trovadores en sus vitae. Los gestos se convirtieron en otra parte esencial en el discurso visual de la imagen del autor. Este recurso quizás se puede comprender mejor si incorporamos al análisis, ahora sí, las restantes figuras de carácter académico que acompañan al retrato de Ovidio y pueblan las demás letras capitales del poema en el manuscrito de Cesena y también en el manuscrito conservado en Viena. Estas figuras académicas, del mismo modo que en el caso del autor, son figuras estandarizadas que, como hemos visto para el caso de Cesena, aparecen también en otros manuscritos del marco universitario, como por ejemplo los manuscritos jurídicos. Pero me interesa sacarlas a colación porque reafirman este marco y complementan al autor. En el caso de Cesena, en el manuscrito de la Malatestiana, Ovidio aparece, es una letra capital un poco más grande, y en el caso de, en comparación con las otras 14, también figuradas, y en el caso del manuscrito de Viena, podemos ver precisamente al maestro con este gesto bastante solemne, con el libro y con esta serie de figuras a sus pies que recuerdan en parte a estas tumbas que hemos visto. La primera impresión que dan esta serie de personajes que acompañan al autor en ambos manuscritos, digamos que puede ser, nos da la impresión de que puede ser que estén en un acto de señalar al texto, ¿no? Y es posible que algunas de estas figuras se planteasen así, como una especie de acto para señalar al texto al que acompañan. Sin embargo, en la Edad Media los límites para los diferentes gestos y sus significados suelen ser más bien difusos, y en especial en lo que respecta a las manos, porque el miembro que representaba visualmente el acto de hablar era principalmente la mano. Si nos acercamos y observamos con detenimiento estas figuras, tenemos ejemplos que sí señalan con el dedo índice, como por ejemplo esta de aquí abajo, mientras otras sencillamente levantan el brazo con la mano estirada. En un interesante estudio sobre el gesto y las pinturas de Giotto, que son el mismo marco cronológico y geográfico, Mose Barás definía esta manera de representar las figuras, este gesto con el brazo extendido y la mano levantada, como mano elocuente o mano que advierte. Pero por si nos queda alguna duda de la intención de comunicar mediante gestos en estos manuscritos del poema, el manuscrito de Viena resulta mucho más rico.
Y tenemos figuras representadas con los brazos abiertos, como esta de aquí, figuras que tienen gestos de oratoria, como esta de aquí, o incluso figuras que aparecen con la mano totalmente alzada, como si de alguna manera estuviesen intentando plasmar, digamos que la interrupción de un discurso. Por tanto, este repertorio gestual se podría comprender quizás no solo como una acción de señalar al texto, que es lo que habitualmente se ha apuntado, sino que se tendría que pensar a la luz de otros casos o comparaciones coetáneas, como las pinturas de Giotto, en una actitud de comunicación oral e incluso dialogante. Pero lo cierto es que, aunque tenemos muchos otros ejemplos del empleo de estos mecanismos para hacer hablar a las figuras, y que insisten en este aspecto elocutivo de la imagen, estas figuras parlantes, incluidas los retratos de Ovidio, son especialmente interesantes si pensamos en la posible audiencia erudita a la que estaban destinados estos manuscritos, que algunos estaban enormemente glosados. Y sobre todo, y creo que esto es lo fundamental, son interesantes porque son figuras que están desarrolladas todas ellas en el interior de la letra. Servirse del espacio de las letras capitales para acompañar a un texto de figuras o escenas es una solución de larguísimo recorrido en la historia del libro. Pero el hecho de que las miniaturas de las metamorfosis en el siglo XIV se alojen únicamente en estos dispositivos gráficos, de entrada resulta bastante particular. Funcionan fundamentalmente dos dimensiones aquí. Una es la dimensión de demarcación textual, para ordenar, estructurar y guiar al lector, digamos que guiar al lector visualmente a través del manuscrito, y en la que no me voy a detener. Y la otra dimensión es una dimensión iconográfica y yo diría que hasta casi lúdica. Por supuesto que las letras están y estaban en relación con el acto de escribir, pero en la Edad Media también guardaban relación de algún modo con el acto de hablar y de escuchar, como manifiestan los escritos de San Isidoro de Sevilla, con la utilización del término litera indistintamente para designar el carácter gráfico y el propio sonido. Si pensamos una vez más en el marco en el que nos estamos moviendo y que el texto latino debía ser probablemente objeto de debate y de investigación académica, es posible que la audiencia y los propios miniaturistas fueran conscientes del juego ilusorio que suponía iluminar una letra, que es la representación gráfica del sonido, con una figura parlante que nos habla mediante el gesto, para posibilitar hacer visible lo invisible, es decir, el sonido. Las figuras podrían funcionar entonces como una preciosa metáfora visual al poner rostro a una letra y así, en esta especie de proceso lúdico, la letra se transforma en la figura del autor para narrarnos su poema o sencillamente en figuras parlantes que dialogan, interactúan o discuten con el texto. En este juego en el que el libro como producto erudito tiene un rol o un papel central, podemos dar un paso más a la luz de fórmulas desarrolladas con una gran eficacia más tarde en Flandes y ya muy estudiadas, especialmente en el siguiente siglo, y plantearnos o cuestionarnos si quien contemplase estas imágenes de las figuras y de la imagen del autor se verían de alguna manera reflejados y transformados en las voces poéticas por medio de la imagen. Es decir, como si se tratase de una especie de sistema espejo. Les ilustro esta especie de pregunta con una miniatura que no sé si algunos de ustedes conocen o si saben de dónde proviene, pero es una iluminación del libro de Horas de María de Borgoña, iluminado a finales del siglo XV, y que les traigo a colación porque creo que esta imagen representa muy bien o puede ejemplificar bastante bien esta cuestión, porque encierra de alguna manera un doble retrato y un doble juego ilusorio. Lo que transmite la iluminación de manera bastante brillante es el retrato de la duquesa de Borgoña con un manuscrito abierto, representada en el borde de la inicial, mientras se imagina a ella misma frente a la Virgen, escena imaginada que aparece en el centro de la miniatura. En este sentido, y en una fórmula tremendamente sofisticada, casi como de triple espejo, María de Borgoña, al abrir su propio manuscrito, se vería de este modo retratada con el libro y, a su vez, el propio retrato es el que desencadena la siguiente trama.
Volviendo a las imágenes o a las figuras académicas y a la imagen del autor, me parece que queda bastante clara esta idea o dimensión lúdica que quizás podían proyectar en las imágenes del autor de una forma mucho más sencilla, porque estamos situados un siglo antes, en una suerte de doble del que mira un objeto hecho quizás para un literato o para un maestro. Precisamente de una constatada influencia de Flandes más tardía en los territorios italianos, se deriva el interés por la creación o la inclusión del autor en un escenario interior. Y sobre todo, la atención que se le presta a los detalles de una manera mucho más insistente. Menos común que la simple efigie, se trata de una manera distinta de presentar al autor en el estudio y que se extiende a partir del 480. En los manuscritos de las Metamorfosis contamos con un ejemplo de esta tipología en este ejemplar iluminado en Roma en 1485 y custodiado en la Biblioteca Nacional Francesa. La iluminación tiene varios aspectos en los que merece la pena detenerse mínimamente. Me parece que, aunque es una miniatura bastante sencilla en su composición, se observa bien o se comprende esta tradición o influencias flamencas con esta puerta abierta al fondo que deja ver un segundo espacio o esta ventana frente al poeta. La actitud con la que se representa Ovidio creo que también es reseñable, porque ya no se trata de Ovidio presentando su trabajo, sino trabajando en él de manera solitaria, concentrado y con ese rostro pensativo que investigadores como Giovanna Lazzi han relacionado con los escritos, lecciones e influencias de Petrarca, en lo que supone o se debe considerar un poeta y un intelectual. Pero Petrarca también está detrás de otro elemento que comienza a ser bastante habitual y que no es otro que el laurel. En el siglo anterior, en el Trecento, únicamente dos poetas fueron coronados con laurel. Uno Albertino Musato y otro Francesco Petrarca. Petrarca, al aceptar esta corona en el Capitolio en 1341, lo hizo con una lección bastante bien recordada para la posteridad al afirmar que la poesía era una profesión. Y a partir de aquí, y con insistencia en las siguientes décadas más tarde, el laurel se constituye como una marca de mérito para los poetas, no solo contemporáneos y contemporáneos, sino también para los poetas antiguos. La importancia de Flandes para el enriquecimiento de estas imágenes en las últimas décadas de la Edad Media o del siglo XV resulta bastante pertinente, pero para terminar me gustaría detenerme brevemente en dos circunstancias que también resultan, a mi juicio, fundamentales en las últimas décadas de la Edad Media. La primera de estas circunstancias está en relación con una mayor atención a la ilustración de otros textos ovidianos, sobre todo de las heroídas. No quiero decir con esto que no tengamos manuscritos iluminados anteriores al siglo XV, pero el volumen de códices en este momento resulta notablemente superior, sobre todo con la aparición de las traducciones vernáculas. Me parecía interesante apuntar esto porque las heroídas debieron recoger esta tradición de la imagen del autor que tanto protagonismo habían tenido en las Metamorfosis en el siglo anterior y que a finales de la Edad Media se diluye un poco. Hay algunos manuscritos de estas cartas a las heroínas que están precedidos por el retrato de Ovidio. En pantalla les muestro un manuscrito de mediados del XV conservado en la Biblioteca Ambrosiana de Milán con las heroídas en vernácula y que se abre con una imagen independiente del texto a modo de frontispicio y en la que aparece Ovidio, tocado, barbado y mostrando su libro abierto. También conservamos otro ejemplo un poco más tardío, de finales del siglo, con la traducción de Octavian de Saint-Gelais, del mismo modo que el manuscrito milanés, a modo de portada, el busto de perfil de Ovidio, que recuerda un poco a las imágenes de las monedas romanas, se inserta en esta especie de estructura arquitectónica. La segunda circunstancia fundamental fue sin duda la imprenta o la aparición de la imprenta. No es necesario insistir en lo que supuso en términos de difusión y de recepción, y para el caso que nos toca en los núcleos de París y sobre todo de Brujas, ya hemos mencionado los primeros incunables con la representación de Ovidio y el huevo que digamos que de alguna manera provenía de los propios manuscritos franceses del obispo Galisé.
Pero en Venecia, que se convierte en un polo importantísimo para la imprenta, aparece una tradición iconográfica de la imagen de Ovidio en las ediciones de otros textos ovidianos como los Fastos y las Tristes, impresas por Giovanni Taquino en 1508 y 1511, y que no van a tener, digamos que una tradición o una continuación en los siguientes siglos. En los grabados de ambos textos latinos, el poeta se convierte a la vez en autor protagonista de la obra al hacer alusión al propio contenido textual. Como por ejemplo en esta silografía de la parte de arriba de la diapositiva, en la que Ovidio aparece arrodillado frente al dios Jano, en una forma de estatua de culto. O en estas otras de las Tristes, aquí abajo, en la que la elegía se resume muy bien en la frase de Ovidio exiliado se dirige a su libro. Si nos fijamos detenidamente en la figura de Ovidio y pensamos en las características que hemos ido viendo sobre el retrato o sobre su identificación, en realidad aquí no estamos ante la imagen del autor, porque su figura hace alusión al propio texto y es una escena narrativa. No es una escena, no es una figura de presentación o no está en su estudio. Sin embargo, sí podemos saber o intuir, por ejemplo, que se trata de posiblemente la imagen de un poeta, porque tiene el laurel que se había constituido como un rasgo distintivo. Uy. Pero la tradición tan arraigada de los manuscritos italianos con la imagen del autor como maestro no desaparece. Y el retrato de Ovidio también abre uno de los primeros incunables de los fastos impresos por Giovanni Taquino en 1497 y de manera mucho más insistente lo vamos a ver en las distintas ediciones de las Heroidas en las primeras décadas del siglo XVI. Me gustaría terminar con este ejemplo para darnos cuenta, como decía al comienzo de mi exposición, hasta qué punto las imágenes que acompañan a los textos manuscritos como a los impresos comparten una serie de aspectos. Evidentemente se observan diferencias, pero estas silografías funcionan de manera similar a las miniaturas de los manuscritos, tanto de las metamorfosis como de las heroidas, como una especie de presentación del propio autor y como una especie de frontispicio o portada que se había comenzado a perfilar en las últimas décadas con los manuscritos de las heroidas. Lo que tenemos en este caso, en el grabado, son un grupo de figuras sentadas ante sus pupitres que representan en la parte central a Ovidio y en las laterales a los comentaristas de su obra, identificados por los nombres inscritos en las correspondientes cartelas. Este hecho, el tener los nombres en las diferentes cartelas, constituye una parte central para poder comprender el proceso de creación de estas imágenes y su recepción. Porque en realidad el grabado que se inserta en las ediciones incunables y posincunables venecianas de Giovanni de Taquino se utilizó para representar a distintos autores en el scriptorium, adaptándolo precisamente a través de la modificación de las cartelas, con nombres de los distintos autores. Y aparece por primera vez en una edición de las sátiras de Persio, impresas por Giovanni Taquino en 1494. Es decir, este grabado no se utilizó o no se creó pensando en un principio en Ovidio, sino que se creó más bien pensando en la imagen del autor y después a través de las cartelas con las inscripciones de los nombres podemos asociar los distintos autores a esta imagen. Es un poco la misma dinámica llevada quizás al extremo de lo que hemos ido observando con las figuras académicas cuando dijimos que por tratarse de personajes genéricos o más bien por carecer de fidelidad o de individualidad, podían ser intercambiables y seguir funcionando. Pero en este caso, precisamente por la peculiaridad que suponen las planchas en el sentido de que permiten crear imágenes seriadas idénticas para unos objetos como las ediciones impresas, que son objetos o libros mucho más accesibles, necesitaron recurrir a algo tan medieval como precisamente las inscripciones con los nombres de las figuras, que es lo que habíamos visto al principio de todo, ¿no? Hay otras constantes que hemos ido explicando que también están presentes en esta imagen. El retrato de Ovidio, que ocupa el espacio central del grabado, se caracteriza por esta indumentaria académica
con esta túnica y esa capucha, por esos gestos y esa mirada hacia uno de los comentaristas, y una vez más por el laurel. Pero además estamos situados en un estudio, o un scriptorium que, aunque es bastante sencillo, es un poco deudor de estos estudios cuatrocentescos. Este recorrido que hemos hecho no solo por el retrato de Ovidio y las distintas maneras de presentar su imagen, sino también por las ideas que en la Edad Media circulaban sobre la identidad, espero que les haya resultado de interés, sobre todo para comprender otras maneras de ilustrar y acompañar a los textos de autores clásicos, además de las esperadas imágenes mitológicas. Para concluir, me gustaría hacerlo con una reflexión que seguramente necesite muchísima más precisión, comprensión y trabajo, y que estamos empezando a desarrollar y abordar en el proyecto de la Biblioteca Digital Ovidiana, y que tiene que ver un poco con las heroidas. Hemos visto cómo Ovidio aparecía en un primer momento, sobre todo en obras distintas a las de su autoría, y que lo hacía con una serie de descripciones, para después tener una enorme proyección como autor en sus metamorfosis y pasar, en última instancia, a las heroidas. La pertinencia del retrato de Ovidio en el texto de las heroidas me parece que es notable y que quizás ha pasado de alguna manera un poco desapercibida. Me parece reseñable porque su imagen, su retrato, adquiere un estatus de realidad como una manera de visualizar esta especie de mutación del poeta o de su voz poética en las voces de las 20 autoras ficticias de las cartas de las heroidas. Es como si de alguna manera se tratase de un retrato diferente a través de estas 20 mujeres, de estas 20 autoras ficticias. Y por eso quizás comenzar con el retrato de Ovidio como autor en el texto de las heroidas tiene especial sentido, porque Ovidio fue ante todo un magister mutationum, pero sobre todo un poeta del amor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Brianna, por la estupenda exposición y muy interesantes. Que abre muchas preguntas y ahora mismo, si alguien está interesado en hacer alguna pregunta, pues tanto aquí en la sala como en casa, es el momento. Sí, sí. Pues darte las gracias por tu participación y por ilustrarnos literalmente también a través de estas imágenes y explicarnos también todo el recorrido y también establecer lazos entre lo que hoy en día encontramos en las ediciones modernas, contemporáneas, y lo que se hacía ya en el medievo. Me ha parecido muy interesante tu charla, tu posición. Gracias. Gracias. Sí, a ver, la verdad es que no es. Yo, cuando empecé a trabajar con los manuscritos de las Metamorfosis, muchos de estos manuscritos, sobre todo del siglo XIV, que tienen casi todos la imagen del autor, han pasado completamente desapercibidos, porque se presta mucha más atención a las imágenes, llaman la atención más, evidentemente, pero se presta mucha más atención a las imágenes de temática mitológica. Entonces, cuando ves simplemente una iluminación en la letra capital con la imagen del maestro así bastante genérica, que la gente, o sea, digamos que no es algo que sea tan apetecible. Pero la verdad es que después, cuando empezamos a trabajar y a profundizar un poco más, yo me acuerdo que al principio teníamos simplemente 2 manuscritos de las Metamorfosis iluminados y empezamos a ver, en realidad había más que 2 manuscritos. Y lo interesante es que al final incluso tiene continuidad en las propias ediciones, porque en las ediciones y los incunables hay muchas imágenes del autor que tienen mucho que ver con todo esto que viene detrás. No sé si alguien tiene alguna pregunta. A mí me surgen muchas, será por el tema, pero preguntarte, la creación de estos manuscritos con la figura del autor, ¿son siempre contextos académicos? ¿Quiénes los encargaban o cómo surgían? Y especialmente los que tienen las figuras académicas en todas las letras. En realidad, y eso es bastante curioso,
todos los manuscritos de las Metamorfosis latinas iluminadas provienen del norte de Italia, salvo dos, que uno es de Nápoles y otro es de la zona probablemente de Arezzo. Todos ellos son del norte y muchos de Bolonia. Entonces estaban, o sea, digamos que el marco estaba bastante acotado. Y algunos de estos manuscritos que tienen, el de Cesena, por ejemplo, que tiene, además de la imagen del autor, las figuras académicas, están muy glosados y tienen incluso textos, yo no sé si de alegorías de algún comentario. Entonces, es muy probable que vinieran de entornos mucho más, o sea, ya no sé si vinculados tanto a la universidad, pero de entornos letrados. Entonces es interesante ver que estos manuscritos que vienen de este marco se iluminan precisamente con imágenes bastante propias, digamos, para poder trabajar. Y estas figuras académicas que aparecen en las iniciales de los, bueno, la inicial del primer libro, no, pero de los siguientes 14, se dan también en obras como la Eneida o las tragedias de Séneca, que aparecen figuras de autor, pero las figuras académicas se añaden en otros. Sí, o sea, pero porque yo creo que es un poco por varias cosas. Yo creo que una de las cuestiones que también es importante aquí es que creo que algunos de esos manuscritos, no sé si se producían en serie, pero casi seguro, como estaban muy vinculados a los talleres universitarios, tenían como supongo que a su disposición toda esta serie de imágenes académicas que funcionaban muy bien para distintos textos. Da igual si son los textos de las tragedias, si son los textos de las metamorfosis o si es incluso de la Divina Comedia. Funcionaban muy bien porque eran figuras que yo creo que tienen un poco otra vez esta especie de juego lúdico, porque es una manera de yo tengo este manuscrito y soy un letrado o un maestro, y de alguna manera con estas letras figuradas estoy viendo, o sea, digamos que me estoy viendo a mí como literato. Entonces, eran como la imagen más apropiada para el marco universitario. Y creo que iluminarlo con estas figuras académicas no es baladí, o sea, creo que es en parte con sentido y con lógica. Sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, acabo de pasar el formulario para aquellos participantes del seminario que quieran optar al reconocimiento de créditos con las 3 preguntas sobre la sesión. Y si nadie más quiere, pues creo que cerramos la sesión de hoy, agradeciendo a todos vuestra presencia, tanto aquí como a través de la pantalla. Y quisiera recordar la ponencia que continuamos con la tercera sesión del seminario el lunes, que es el lunes 27, que correrá a cargo del artista Pepe Yagües y nos contará cómo utiliza la mitología como motivación y cómo representa en su obra los mitos. Así que, sin más, quedamos emplazados para el lunes. Muchas gracias a todos. Gracias.